Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de opinión Democracia. Saludamos y damos la bienvenida al doctor José Chalco Salgado, constitucionalista y catedrático en la Universidad de la SUAY. Lo invitamos para hacer un análisis de las nuevas preguntas formuladas por el Ejecutivo y entregadas a la Corte Constitucional, partiendo de una premisa. El país necesita cambios. Ojalá en algún momento se eche al traste, se eche abajo esa Constitución nefasta del 2008. Sin embargo, hay que buscar los canales legales y constitucionales para ello. Hay que buscar consensos, viabilidad de procedencia de proyectos de reformas constitucionales. Sabemos que hay una Corte Constitucional que, como hemos reiterado, ha tenido aciertos, pero también errores. Es bueno que frente a ese panorama, que asesoría jurídica del Ejecutivo escuche a quienes no son políticos, no están en el andarivel político, pero que aportan con sus estudios, con sus análisis, como constituye los constitucionalistas del país. Precisamente, doctor José Chalco Salgado, muy buen día. Quisiera, para que nos ilustre, para hacer un poco de pedagogía, el analizar las preguntas, las nuevas preguntas que ha enviado el presidente. Y quisiera empezar con la primera pregunta de reforma constitucional, que dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo con crear un registro con aquellas personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación contra niñas, niños y adolescentes, con la finalidad exclusiva de prevenir su participación de actividades que lo vinculen con niñas, niñas y adolescentes, enmendando la Constitución conforme el anexo de la pregunta? ¿Qué piensa usted? A ver, ilústrenos. Buen día. Buenos días, licenciado Rivadeneira, y buenos días a todos quienes nos escuchan. Lo primero, licenciado, esto que usted está dando lectura es un proceso de enmienda constitucional, modificación constitucional. El país debe comprender que se han enviado dos paquetes distintos. Por un lado, las enmiendas para modificar la Constitución son 4, y por otro lado, el plebiscito para realizar tres preguntas al país. Vuelvo a decirlo, son dos trámites distintos. Esta es una premisa importante para dar respuesta a lo suyo. Y en segundo momento, decir que las enmiendas constitucionales en este momento no se mira conveniencia para el país. En este momento no se mira si debe o no debe preguntarse al Ecuador. Exclusiva y estrictamente en derecho, lo que se mira es si el camino elegido, bien dice usted, que el equipo jurídico escuche, si el camino electo para tramitar esa propuesta de modificación constitucional es el adecuado, si puede hacerse vía enmienda, si tiene los mínimos que requiere la enmienda. Doy respuesta inmediatamente. Efectivamente, la primera propuesta, recuerde usted, se había enviado ya en la anterior intención una reforma parcial que decía que se realice esta suerte de castración química y además la creación de un banco, registro de aquellas personas que habían cometido actos delincuenciales relativos a actividades de tipo sexual para evitar su vinculación con niños. La Corte Constitucional rechazó el camino. La anterior ocasión se fue por vía de reforma parcial. Ahora se propone la vía de enmienda, en la que usted puede hacer menos cambios de enmienda. Yo quiero que esto quede claro, licenciado. La anterior ocasión fue rechazada vía reforma. Ahora la propuesta es enmienda, donde usted puede realizar menos cambios. ¿Que esto es deseable? Sí. ¿Que esto podría ser interesante para el país? Sí, pero hay que decirle la verdad al país. La Corte Constitucional solicita, no ha dicho que no a un registro de esta naturaleza.
La Corte solicita que al menos se presenten 5 requisitos para proceder con esta intención. Aquello de conformidad con el precedente, la objeción presidencial 519 OP del año 2019, 519. Y de conformidad al último dictamen 625 RC. ¿Qué requisitos, licenciado Rivadeneira? Cuando dice que se prohíba las actividades, la Corte ha dicho, ¿qué actividades? Caminar en la vereda, laborar en una escuela, ser tutor en un jardín de infantes. ¿Qué actividades? La pregunta, ¿cumple con ese requisito? No cumple. La Corte Constitucional ha pedido segundo requisito. Ya, venga la pregunta, pero dígame temporalidad. ¿De por vida? ¿10 años? ¿5 años? ¿Hasta que el niño sea de cierta edad? ¿Hasta que el ex delincuente o la persona que fue sentenciada pasen tantos años? Segundo requisito, temporalidad. La nueva propuesta, ¿envía el requisito temporalidad? No envía. Tercer requisito que pide la Corte Constitucional. ¿Cómo se accede al registro? Cuénteme, ¿cómo va a funcionar esto? ¿La propuesta cumple con determinar cómo se accede? No cumple, no tiene. Usted tiene el texto, licenciado Rivadeneira, y podrá dar fe de lo que le estoy diciendo. Siguiente requisito de la Corte. Dígame las circunstancias de cada caso, la valoración. ¿Tiene la propuesta? No tiene. Siguiente requisito. Naturaleza de las actividades, oficio de las actividades relacionado a las circunstancias de cada caso. ¿Tiene la propuesta? No tiene. Y son los requisitos mínimos que pide la Corte Constitucional para dar paso a este registro. No olvide usted que el país tiene que saber una cuestión más. No está nada determinado en la propuesta de la enmienda, porque se señala que la Asamblea Nacional tendrá que hacer la ley, reformar la ley después. Es decir, nosotros vamos a aprobar un texto normativo en estricto sentido legal con cada uno de los elementos sobre esto. No lo vamos a hacer. Solamente se propone que la Asamblea lo haga. Y yo creo, licenciado Rivadeneira, que si por vía de reforma parcial fue negado, que tiene menos posibilidades de restricción, hoy se propone enmienda que tiene más posibilidades de restricción. ¿Qué pasó? ¿Y por qué no se cumplen los precedentes 519 OP del año 2019? El mismo precedente 622 RC en donde se negó hace pocos días. La Corte no ha dicho no, eso es falso. No ha dicho aquí discriminación como única justificación del artículo 11, numeral 2 de la Constitución. No dice eso, dice cumple estos requisitos. Pero la enmienda no miró los requisitos. Vamos con la segunda pregunta, doctor José Chalco, de enmienda. ¿Está usted de acuerdo con que la Corte Constitucional solo pueda declarar la inconstitucionalidad de leyes presentadas por el presidente, decretos de estado de excepción o propuestas de consulta popular de iniciativa presidencial cuando al menos 6 de sus 9 jueces estén de acuerdo enmendando la Constitución? Por favor. Licenciado Rivadeneira, hay que decirle la verdad al país. Hoy hay mayorías especiales en la Corte Constitucional, es decir, los jueces son 9. Muchas cosas se podrían resolver con 5, esa es la mayoría, 5 versus 4. La pregunta de arranque, hoy en la Corte Constitucional existen procesos, acciones que la Corte Constitucional deba seguir con una calificación especial en su votación. 7 votos, 6 votos, sí existe. Primera premisa, esto existe al día de hoy. Esto al día de hoy hay para distintas acciones. ¿Cuáles? Para el dictamen de enjuiciamiento político al presidente de la Corte, al presidente de la República. Para destitución a los jueces de la Corte Constitucional. Para la calificación del abandono del cargo del presidente. Para disolver la Asamblea cuando la Corte Constitucional tiene que pronunciarse.
para la acción de interpretación de la Constitución en su sección orgánica se requiere 7 votos, por ejemplo. Ahí existe esta suerte de mayoría especial. Todos los casos que yo le he citado, licenciado Rivadeneira, son casos orgánicos del diseño institucional. Un juicio político a un presidente, una disolución de una asamblea, una interpretación de la sección orgánica o diseño institucional de la Constitución. Usted requiere mayoría especial. La propuesta de enmienda, ¿qué quiere? Señala que la Corte Constitucional, cuando quiera declarar la inconstitucionalidad de una norma mal hecha, que haya sido de origen del presidente, cuando quiera decir que un estado de excepción es inconstitucional, siempre de origen del presidente, un estado de excepción, o una consulta popular de origen del Ejecutivo que esté mal planteada y la Corte quiera decir que esté mal planteada, ya no requiere la mayoría común de 5 votos, sino esta mayoría de 6 jueces en contra de 3 jueces para que eso suceda. Yo creo que hay que ponernos de acuerdo en el país, licenciado, para darle respuesta a esto. He dado la verdad jurídica, he contado cómo funciona el día de hoy en la Corte, pero hay que ponernos de acuerdo. ¿Queremos desmontar la Constitución que criticamos de Correa y la Revolución Ciudadana hiperpresidencialista? ¿O queremos fortalecer al hiperpresidencialismo? ¿Por qué? Porque usted hoy, con la propuesta, está haciendo un nuevo blindaje al control constitucional de los actos del Ejecutivo. Por favor, de este o de cualquiera, de este o del nombre y apellido que sea. Digo de este periodo, no me refiero despectivamente, de este periodo o de otro periodo, de este presidente o de cualquier otro presidente. Entonces, ¿eso queremos? Yo creo que primero hay que sincerarnos. Decíamos que queremos desmontar la Constitución, decíamos que la Constitución nos sirve, y ahora fortalecemos lo hipertrófico de la Constitución. Fortalecemos el hiperpresidencialismo. Y yo creo, licenciado Rivadeneira, que esto indiscutiblemente no pasa por enmienda. No pasa. ¿Por qué? Porque está afectando al diseño republicano de los pesos y contrapesos, pues. Es que la Corte Constitucional, cuando tenga entonces un proyecto aprobado por la Asamblea, no necesita la misma mayoría para decir que es inconstitucional que cuando este proyecto venga desde el presidente. Y eso no es correcto en democracia, pues. En democracia la lucha es por equilibrar el poder. En democracia la lucha no es porque un poder esté por sobre otro. Esa es la distancia. Y eso es lo que en los principios constitucionales se defiende. Yo creo que bien, esto no pasa. Y vuelvo a decir, creo que el país tiene que ponerse de acuerdo de qué mismo queremos. ¿Desmontar el hiperpresidencialismo o fortalecerlo con la Constitución actual? Doctor Chalco, la tercera pregunta de enmienda constitucional que plantea el Ejecutivo: ¿está usted de acuerdo con juzgar y sancionar a las personas que cometan delitos de extorsión, robo y receptación mediante procedimientos especiales y expeditos, enmendando la Constitución? Más barato es reformar la ley. Más barato ¿No hay necesidad de reformar la Constitución, enmendar la Constitución? Cuando usted revise el artículo 634 del Código Orgánico Integral Penal, los penalistas sabrán a detalle exponerlo. Cuando usted revise el artículo 634 del Código Orgánico Integral Penal, licenciado Rivadeneira, usted encuentra que hay procedimiento abreviado, procedimiento directo, procedimiento especial, procedimiento para acción privada. Todos ellos son procedimientos especiales para distintas razones, materias y circunstancias. Se podía reformar tranquilamente. El delito de robo, que es la propuesta de enmienda, habla aquí de los delitos, ciertos delitos, ¿no es cierto? Una vía especial para el delito de robo, receptación y extorsión. Esto de aquí, primero son tipos penales ya existentes. Lo que se quiere hacer es que el procedimiento sea un procedimiento más célebre,
más ágil, más rápido. Entonces hay que revisar el artículo 634 del Código Orgánico Integral Penal que habilita procedimientos más ágiles. Ingréseles a estos. Ingréseles ahí. Pero vea, lo que usted muy bien contextualizaba, el equipo jurídico debe escuchar. Y la cuarta pregunta de enmienda, que sería viable, entiendo de lo que hemos leído. ¿Está usted de acuerdo con eliminar facultades de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana e implementar procesos políticos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea la que designe a través de esos procesos? Es decir, quitarle una de las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana, no la eliminación. ¿Eso es viable? Indiscutiblemente. Eso está bien presentado, licenciado, jurídicamente. Luego le doy mi criterio de lo que creo que el país necesita. Pero jurídicamente, aquello está muy bien presentado. Y le digo por qué. Esta propuesta, vea usted cómo la vuelta a la vida es más rápida. Esta propuesta no es otra cosa más que copiar y pegar la propuesta del expresidente Guillermo Lasso. Mire usted cómo la vida se encarga de dar la vuelta más rápido. Esta propuesta es copiada, pegada de la propuesta que presentó el presidente Lasso, que contó con dictamen favorable para enmienda, que es la vía, no olvidemos que estamos tratando de esta vía, para enmienda en el dictamen 622 RC de la Corte Constitucional. El actual Ejecutivo, muy bien ha hecho, ha tomado lo que se presentó en ese momento que tuvo dictamen favorable, lo que siempre hemos dicho, licenciado, hay que mirar los precedentes, hay que mirar la jurisprudencia, hay que hacer un checklist de lo que ya tenemos, eso es todo. Y el Ejecutivo ha tomado entonces la propuesta del expresidente Lasso y la vuelve a presentar hábilmente. Esa propuesta transfiere las atribuciones de designación de autoridades a la Asamblea Nacional, conformando las comisiones técnicas, conformando las comisiones de veeduría, y aquello se está manteniendo. Es estrictamente igual a la propuesta del expresidente Lasso. Y como eso ya tiene precedente de la Corte de luz verde, indiscutiblemente, licenciado Rivadeneira tendrá buen destino. Doctor José Chalco, vamos a ir a una cadena oficial, 7:01 con territorio continental ecuatoriano. Le dejo planteada la inquietud que usted decía. ¿Qué se necesita hacer en el país precisamente sobre este tema? A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Golpeamos a la delincuencia, atacando sus escondites, debilitando sus estructuras económicas, incautando sus armas. 100 militares intervinieron 30 viviendas en Guayaquil, que eran utilizadas por los tiguerones para delinquir. En el operativo, se detuvo a alias El Tigre, extorsionador de la Valerio Estacio. Hemos a través de información de inteligencia militar identificado algunos objetivos de intermedio valor, que son las personas que están causando el terror aquí con extorsiones en esta zona y son los causantes de la violencia. Detenido La Cucaracha y desmantelada una célula de Los Lobos que operaba con menores de edad involucrados en un ataque armado en Quinindé. Decomisadas pistolas, cartuchos y vehículos empleados para sus delitos. En Guayaquil, luego de un operativo de inteligencia, se detuvo a quienes amenazaban a comerciantes y negocios del sector de la Portete. Incautados celulares, armas y recibos de pago. El delito no es tolerado. Seguimos trabajando día a día por el Ecuador. Esta fue una cadena nacional. Esta es la revista de opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Siete, 2 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en el país. Doctor José Chalco,
en este diálogo que nos está ilustrando sobre los temas propuestos por el Ejecutivo a la Corte Constitucional. Decía usted respecto de la cuarta pregunta sobre quitarle atribuciones al Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué se necesita hacer en el país en este sentido? Mucho se ha hablado, hay que desaparecerlo al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el camino legal y constitucional? Eso es lo correcto, licenciado Rivadeneira, ¿no? Se ha venido sosteniendo durante muchos años que en el Ecuador tenemos asimismo precedentes muy claros, por eso no pasó la última intención el Ejecutivo de eliminar, porque lo presentó mal. En el Ecuador hay precedentes a seguir de la Corte Constitucional que expresamente señalan que usted puede eliminar el Consejo de Participación con una reforma parcial que se hace con 77 votos que los tiene el gobierno en la Asamblea, con 2 debates mediando 90 días, con una comisión especial que tiene que hacer un informe en 30 días. Y eso pasa. Ese sería el combo perfecto. ¿Por qué decía yo lo deseable para el Ecuador? Porque eso es lo deseable para el Ecuador. A mí déjeme decirle algo real. A mí me preocupa mucho que hablamos de un plazo. El plazo no marca las cosas en derecho. Cuando usted tiene por encima un estandarte institucional y la intención país, lo preferible es hacerlo bien. Y como añadidura viene el plazo. El segundo momento de cuando quiero hacer una elección. En fin, aquí lo que mueve, entiendo, es la fecha de la elección. En consecuencia, solo quedará con la enmienda. Pero ojalá el segundo paso sea reformar la Constitución y eliminar el engendro constitucional Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que de estos 2 últimos no tiene absolutamente nada. Doctor José Chalco, las otras 3 preguntas. La primera, si está de acuerdo con permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados con 5 estrellas, conforme la Asamblea Nacional lo regule mediante ley. Aquí se ha eliminado que se iba a cobrar el impuesto que iba destinado para el tema de atención a los menores. Al eliminar eso, ¿viabiliza esta pregunta? Sí. Mire, licenciado Rivadeneira, la Corte Constitucional observó que había una pregunta compuesta en la intención que se había enviado. Es decir, una pregunta que contenía otras preguntas, ¿no? Y en concreto 3 preguntas, con esto de la desnutrición infantil por un lado, con esto del impuesto que se pagaba y la apertura de casinos. La Corte decía, oiga, usted me está preguntando 3 cosas en una. Y eso no me permite a mí, Corte Constitucional, conforme corresponde, de acuerdo a la ley, verificar la carga de lealtad con el elector, la carga de claridad con el elector y la carga de libertad en estricto sentido. Entonces, habían 2 caminos, licenciado Rivadeneira. Desglosar 3 preguntas, descomponer la pregunta compuesta, o lo que veo que ha sucedido. Se ha enviado ya una sola con un único objetivo. Efectivamente, se quita el tema de impuestos, se quita el tema de la desnutrición infantil, y exclusivamente se pregunta si queremos la apertura de casinos en hoteles 5 estrellas. Desde lo jurídico creo que esto corrige los errores. Los considerandos veo que han quedado unos considerandos muy reducidos, son apenas 3 considerandos, que quizás ahí la Corte Constitucional podría dar luz verde. No olvidar que esto también requiere reforma legal, no es una cuestión mandatoria que mañana sucede, sino después que la Asamblea en 90 días haga la ley. Y esto creo que el Ecuador tiene que entender y conocer. No es que mañana lo que estamos aprobando funciona, sucede. Hay que hacer primero una ley. Y usted no olvide, licenciado Rivadeneira, que en la Asamblea hay mayorías, minorías, hay debate, y eso es lo que vendrá en un segundo momento de esta pregunta ser aprobada por la Corte y luego en las urnas. Doctor José Chalco, la otra pregunta de la consulta popular, si está de acuerdo con que se reforme la ley para prohibir que se use el nombre, imagen, voz o apoyo en cualquier forma y o medio de personas con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito. Aquí quizás hay un tema concreto. Hay prófugos de la justicia, como un expresidente, que ha seguido muy activo en la política interna. Pero ¿acaso
doctor Chalco, no se aprobó ya la consulta del 4 de febrero del 2018, gobierno de Lenín Moreno, el que un sentenciado pierde los derechos políticos y como consecuencia de la pérdida de derechos políticos no puede participar en política. Esto no es cuestión de aplicación de las normas que le corresponden, en este caso, al organismo electoral. Es así, licenciado. Pero hay algo más grave en la pregunta. Hay algo que realmente decepciona desde el gremio jurídico. Hay algo que invade una suerte de preocupación, y lo voy a hacer muy categórico. Si con lo que voy a decir no se cambia a ese equipo jurídico que le está haciendo daño al Ejecutivo, es otra ya la razón. Licenciado Rivadeneira, le pido que usted me ayude dando fe de lo que estoy diciendo. Cuando usted revisa la pregunta que usted dio lectura, ¿qué dice, licenciado Rivadeneira, en la segunda línea? Prohibir el uso de nombre, imagen, voz, por cualquier forma o medio de personas. ¿Qué dice ahí, licenciado Rivadeneira? De personas con sentencia ejecutoriada. O sea que una persona ratificada la inocencia. Aquí tenía que decir con sentencia condenatoria ejecutoriada. Porque puede existir un ciudadano que tiene sentencia ratificatoria de inocencia, pues. Ejecutoriada, en firme. Esto es una burla. No al país, digamos que al presidente primero. ¿Cómo va a mandar la pregunta diciendo que quienes tengan sentencia ejecutoriada? Tiene que decir sentencia condenatoria, pues. Esa es la realidad en la que está el país, jurídicamente. Y luego los malos somos los que asesoramos al Estado, a los que sí nos interesa que al presidente le vaya bien. Ahí está, licenciado Rivadeneira. Y lo otro que usted ha citado y ha contextualizado no tiene análisis mayor, lo suyo es pulcro en el análisis. Esto se llama pérdida de derechos políticos. Artículo 61 de la Constitución ya existe. Y vaya y revise el Código Orgánico Integral Penal, nuevamente, ya está en la norma, en el artículo 68 del Código Orgánico Integral Penal, la posibilidad de suspender los derechos, perder los derechos de 10 a 25 años por los delitos. Súmele, póngale más años si quiere, póngale 60 años, pero cumpla la ley ya preexistente. Yo he dicho en este país, aquí no hay que dar micrófono a los sentenciados condenados por estos delitos, porque tienen derechos de participación. Aquí ya no hay que dar micrófono, eso es todo. Aquí hay que cumplir la ley preexistente. Pero propuestas de enmienda, sí. Licenciado Rivadeneira, usted me puede dar fe. Expresamente dice personas con sentencia ejecutoriada. No dice condenatoria ejecutoriada. Esa es la propuesta que ha llegado. O sea, una persona ratificada a la inocencia, que tenga sentencia ejecutoriada, en firme. No es correcto. Licenciado Rivadeneira, las cartas están ahí. Esa es la realidad. Claro, ahí está el texto. Y la última pregunta, en el sentido de que se expide en el país una nueva ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, ¿hay necesidades? Tampoco va a pasar esto el control de la Corte, y no porque la Corte sea mala, y no porque la Corte hay que ponerle sus rostros en las vías públicas, y no porque se le defienda a la Corte. Aquí hemos sido los primeros, licenciado Rivadeneira, con usted en analizar los errores que ha tenido la Corte, muchos casos. Usted en su introducción citaba acertadísimos casos. Y en otros hemos dicho ha hecho bien. Usted conmigo varias ocasiones lo hemos podido realizar. En este caso, no va a pasar esto porque la propuesta dice
que se realice una nueva ley que trate sobre la organización, funcionamiento y procedimientos de la Corte Constitucional. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué deseamos? ¿Qué queremos? ¿Cuál es el problema aquí, licenciado? Que usted tiene que cuidar dos elementos en los cuestionarios de una consulta: carga de lealtad y carga de claridad. Claridad es inequívoca comprensión de lo que estoy votando. Claridad. Aquí yo no sé qué estoy votando. Una nueva ley ya, pero ¿para qué haga qué? Y lealtad es de que lo que yo le pregunto al elector surte efectos, no le mienta al elector. Más o menos es eso, ¿no? En resumen pedagógico. Entonces, esa carga de claridad y esa carga de lealtad, a mi punto de vista, están huérfanas aquí. Huérfanas están. Y en el peor de los casos, mi querido licenciado Rivadeneira, ¿para qué le pregunto esto al país? Si usted tiene una Asamblea Nacional con 77 votos, que lo puede hacer, no el 30 de noviembre, lo puede hacer mañana. Y lo puede hacer mañana no porque exagero, ni hablo figurativamente. Hablo por realidad material. En la Asamblea Nacional se viene discutiendo reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales al día de hoy. Se está debatiendo en distintas comisiones ya y ha ido avanzando para llegar a su último y definitivo debate, segundo debate, a la aprobación del Pleno. Entonces, licenciado Rivadeneira, yo creo que en ese estado están las cosas. A mí me parece que la enmienda del Consejo de Participación, indiscutiblemente, vistas las cosas así, muy fríamente, muy técnicamente, vistas las cosas así, a mí me parece que la única pregunta que podría tener buena suerte es la del Consejo de Participación. Vuelvo a decir, cumple precedentes. He explicado las otras y creería que quizás esta de casinos corrige lo que la Corte le pidió y podría también tener luz verde. Y lo otro, caramba, tiene estos defectos, ¿no? Que ojalá se puedan ajustar, ¿no? Yo incluso soy de la línea que el Ejecutivo hasta podría en este momento reformular, reformar, adjuntar un ajuste a lo que ha presentado, ¿no? Pero bueno, nosotros no debemos hacer los deberes que le corresponde al equipo jurídico. Bien, muchas gracias, como siempre, al doctor José Chalco Salgado, constitucionalista y académico en la Universidad de la SUAY. José, muy amable. Licenciado, un gran día para usted y un gusto estar con usted. Muy amable. 7:15 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo aquí en la revista de Opinión Democracia con el ex candidato presidencial, ex asambleísta, ex ministro de gobierno, doctor Henry Cucalón. Temas de interés en la coyuntura política. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democrática.